I was branching out. That's when the cannibalism started, eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. El olor es fuerte y pestilente. Hay desorden en todo alrededor. Estas fueron las primeras cosas que notaron las múltiples víctimas de Dahmer al llegar a su departamento con falsas promesas, víctimas que no volverán a ser vistas en la vida nunca más. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más impactantes de la historia de este asesino serial, Freddy Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Esta historia tuvo mucha repercusión desde que se estrenó la serie Dahmer en Netflix. Es muy buena y se las recomiendo si les gusta la criminalística. La serie cuenta cómo Freddy Dahmer, un joven estadounidense, se convirtió y cómo realizaba sus asesinatos a sangre fría. Ahora, sin más, empecemos este videoblog. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes y convirtió un departamento en Milwaukee en un santuario de restos humanos. Desde que se reveló el caso, los expertos se descifraron un perfil que diagnostica una personalidad límite, esquizotípico, parafilias, sádico o sexual, entre otros. En un intento de descubrir los factores que convirtieron a Dahmer en un asesino a sangre fría, muchos medios de comunicación se metieron en la historia familiar, pero ¿alguna vez sabremos cómo Dahmer pudo drogar, asesinar, mutilar y canibalizar a 17 jóvenes? Bueno, pues acompáñame a verlo. Vamos a comenzar con los antecedentes de Jeffrey Dahmer. Aunque su infancia no fue perfecta, fue bastante ordinaria. Después de un nacimiento en Wisconsin el 21 de mayo de 1960, proviene de una familia de clase media en el Medio Oeste, con padres que lo quisieron mucho, a pesar de algunos rumores no confiables que surgieron después del arresto de Dahmer. Es importante señalar que Dahmer afirmó que nunca sufrió abuso de ningún tipo, aunque estos rumores se basaron en cuestiones sociales como el racismo, la homofobia y mala conducta policial. Ahora, la mamá de Dahmer, Joyce, enfrentó dificultades como madre primeriza y tenía un historial de ansiedad y depresión. El estrés de crear a un niño no hizo esto más fácil. Joyce y su esposo Lionel tuvieron constantes discusiones desde que nació Dahmer. Joyce también tomaba sedantes para controlar su ansiedad, lo que a veces generaba discusiones violentas con Lionel sobre el divorcio. Lionel pasaba la mayor parte del tiempo en su laboratorio, trabajando en su doctorado, para así evitar el ánimo inestable de Joyce. Esto llevaba a que Dahmer pasara más tiempo con su madre, quien a veces no podía ni siquiera levantarse de la cama debido a la depresión. Además, debido al trabajo de Lionel, la familia se mudaba constantemente de ciudad en ciudad, lo que afectaba la capacidad de Dahmer para socializar. En primer grado, su profesora notó su comportamiento retraído, su falta de comunicación y su aparente infelicidad. Dahmer no interactuaba con muchos niños, pasaba el resto del recreo solo en el patio caminando, permanecía inmóvil durante largas horas, hablaba sin mostrar expresiones faciales. Aunque sus padres no le dieron mayor importancia, asumieron que simplemente era tímido y que pasaría por esa etapa algún día. Estos comportamientos podrían haber sido indicios tempranos de un trastorno del desarrollo de la personalidad. En el ámbito psicológico, Dahmer fue diagnosticado con una combinación de trastornos de personalidad esquizoide, esquizotípica y antisocial. El más prominente de estos
fue el trastorno esquizoide, que se caracteriza por un patrón de separación de las relaciones sociales y una gama limitada de expresión emocional. La falta de expresión facial de Dahmer y su falta de intención de socializar encajaba perfectamente en estos criterios. Se cree que Dahmer también pudo haber tenido trastornos del espectro autista, que son discapacidades de desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con esta condición tienden a tener intereses intensos y limitados, a menudo relacionados con tareas mecánicas, reglas, estructuras rígidas, así como acciones repetitivas. En el caso de Dahmer, su interés por coleccionar huesos durante su infancia era evidente. Aunque su padre intentó involucrarlo en deportes, hobbies, Dahmer siempre abandonaba estos. Lo único que parecía interesarle era la disección de animales muertos, algo que, debido a que su padre era científico, consideró algo normal y una señal de que estaba interesado en la ciencia. A lo largo de su infancia, Dahmer experimentó momentos felices, pero fueron efímeros, porque en el año 1970, en julio, su madre fue hospitalizada en una sala de psiquiatría durante unos meses, lo que causó un profundo malestar en Jeffrey. Se culpaba a sí mismo por los problemas emocionales de su madre, ya que él sabía que ella había estado deprimida desde que él nació. A partir de ese entonces, se dice que Dahmer hizo la promesa de que nunca se casaría porque no quisiera que nadie pasara por lo mismo. Pasamos ahora a la crisis emocional que llevó a Jeffrey a convertirse en uno de los asesinos más despiadados del mundo. En 1978, Dahmer cumplió 18 años. Era más distante y vacío con sus compañeros. Se dio cuenta que era gay y después de un largo periodo de discusiones, sus padres terminaron divorciándose. Joyce tomó a su hermana David y se mudó a Wisconsin. Lionel se fue a vivir con una nueva pareja solo a un motel a unos 15 kilómetros de distancia, así que Jeff tenía la casa para él solo. Si bien Jeff nunca estuvo atado al mundo que lo rodeaba, durante este proceso se desvinculó por completo. Fue ahí que el sentido de rechazo de la familia Dahmer se encendió. Dijo que fue un momento donde recuerda haber tenido fuertes deseos de no querer que la gente lo dejara y comenzó a odiar dormir solo por las noches, así que aumentó su impulso de matar y desmembrar como nunca. Jeff trató de disminuir los pensamientos violentos bebiendo, pero esto se convirtió en un ciclo de autoperpetuación. Cuanto más bebía, más profundamente se veía atraído por el mundo interno y no había nadie a su alrededor que lo sacara de ahí. En este punto, Dahmer había perdido toda esperanza de encontrar una cita sexual que no implicara causar daño, matar o incapacitar a las personas. Después de graduarse, Jeff cayó en una rutina monótona y solitaria. Despertaba, bebía hasta quedar aturdido y volvía a dormir. Sin embargo, una tarde, a mediados de junio, decidió romper con la rutina y se dirigió al cine para ver una película a las 5 p.m. Divisó a un joven viajero solitario caminando sin camiseta al costado de la carretera en medio del calor de verano. Dahmer no podía creerlo, su sueño parecía hacerse realidad. Stephen Mark, el joven de 19 años, caminaba al costado de la carretera en Ohio, dirigiéndose a un concierto de rock. Aunque estaba a unos 50 kilómetros del lugar, era demasiado lejos para ir caminando, pero no lo suficiente para pedir un aventón. Entonces, fue ahí que levantó el pulgar, cuando milagrosamente pasó un automóvil que se detuvo y se dio la vuelta. El conductor resultó ser un hombre joven de su misma edad, quien le dijo a Steven que supiera que no tenía ningún lugar específico al que ir,
por lo que podía llevarlo donde quisiera. Incluso sugirió que podrían regresar a su casa y tomar unas cervezas antes de continuar en la carretera. Según le explicó, sus padres estaban fuera de la ciudad y tenían la casa solo para ellos. Steven aceptó la invitación y el conductor se presentó como Jeff Dahmer. En casa de Jeff, los dos compartieron unas cervezas tomadas del refrigerador, que por lo demás estaba vacío, y se dirigieron al dormitorio de Jeff. Resulta que ambos se habían graduado a principios de junio. Steven acababa de cumplir 19 años, era fanático del rock y se dirigía a encontrarse con su novia. Parecía que las esperanzas de Dahmer se estaban haciendo realidad. Había encontrado era un encuentro perfecto con alguien atractivo del pueblo vecino y de su misma edad. Se llevaba bien, estaban solos y se divertían. Sin embargo, su alegría se desvaneció rápidamente al descubrir que Steven tenía una novia y que su conexión no iba más allá de una amistad. Después de un par de horas, el cielo se empezó a oscurecer y Steven decidió que era hora de volver a la carretera. Fue entonces cuando Jeff se quebró emocionalmente. No podía permitir que Steven se fuera. No podía soportar otro rechazo. Sin pensarlo, agarró una barra y golpeó a Steven en la parte de atrás de la cabeza, aunque Steven aún estaba consciente y comenzó a luchar. Jeff entró en pánico, golpeó otra vez en la cabeza a Steven y luego presionó la barra contra su garganta, estrangulándolo hasta que éste dejó de respirar. Hacía solo 2 horas, Jeff pensaba que había encontrado el amor de su vida, pero ahora estaba parado sobre el cadáver en la casa de sus padres. Era un desastre. Sin embargo, en medio del caos, Jeff encontró algo de consuelo. Steven todavía estaba allí, no se había ido del todo. Una vez que el pánico disminuyó, Jeff se acostó junto al cuerpo y pasó su mano por el pecho inerte. Después de un tiempo, se levantó y se masturbó sobre el cadáver, pero pronto tuvo que enfrentarse a la cruda realidad. Había asesinado a un hombre y no había vuelta atrás. Todo lo que podía hacer era deshacerse del cuerpo y las pruebas lo más rápido posible. Jeff arrastró el cuerpo de Steven fuera de la casa y lo escondió por ahí, mientras trataba de decidir qué hacer con él. Aunque llevó lleno de pánico, Jeff no pudo conciliar el sueño, atormentado por el miedo y la incertidumbre. A la mañana siguiente, bajó al sótano con un cuchillo y desmembró a Steven, de la misma manera que lo hacía con los animales cuando era niño. Comenzó por las extremidades y continuó con la cabeza y el torso. Una vez terminado, colocó los trozos en unas bolsas de basura. Luego, Jeff llevó la ropa y las pertenencias de Steven al patio y las quemó en un barril de basura para asegurarse de que nunca fueran encontradas. Su plan era deshacerse del cuerpo esa misma noche, arrojándolo en el barranco a unos 10 kilómetros de distancia. Nadie lo vería ahí y en caso de que encontraran el cuerpo, nadie sospecharía de él. Después de tomar unas cervezas para reunir coraje, alrededor de las 5 de la mañana, Jeff cargó las bolsas de basura en su automóvil. Sin embargo, solo recorrió unos pocos kilómetros hasta que un destello de luces apareció en el retrovisor. Era la policía. Jeff se detuvo y el oficial le informó que estaba yendo por el lado equivocado de la carretera. ¿Acaso había bebido? En poco tiempo, otra patrulla se detuvo cerca. El oficial había pedido refuerzos. Jeff trató de mantener la calma, como si no hubiera un cadáver desmembrado en el asiento trasero. Afortunadamente, estaba lo suficientemente lúcido para pasar la prueba de sobriedad. Salió del automóvil, caminó en línea recta, se tocó la nariz con el dedo y los policías quedaron satisfechos. Era libre de irse. Pero luego de
unos minutos, uno de los oficiales percibió un olor extraño en el aire y preguntó de dónde provenía. Encendió su linterna y la luz se reflejó en las bolsas de plástico negro. El oficial preguntó qué había dentro de esas bolsas en un momento de inspiración. Y Jeff respondió que solo era basura. Explicó que sus padres estaban pasando por una difícil situación de divorcio y que los ruidos de las peleas no lo dejaban dormir. Necesitaba salir de la casa y su madre le había pedido que se deshiciera de la basura esa misma tarde, así que pensó que podría aprovechar la oportunidad para dar Esta historia impresionante y perfectamente elaborada pintó una imagen inocente y simpática de Steven y funcionó a la perfección. Mantuvo a Steven fuera de prisión durante 13 años. A partir de esa noche impulsiva, nada volvió a ser como antes. ¿Quién hubiera pensado que si la policía se hubiera molestado en recibir o en revisar esas bolsas, la historia de Jeffrey Dahmer como asesino serial habría terminado allí mismo, sin cobrar ni una sola vida? Desafortunadamente, al igual que este caso, a lo largo de los años, la falta de intervención policial se repitió una y otra vez, ignorándolo. Llegamos al punto crucial en la historia de Jeffrey Dahmer, su captura y posteriormente el juicio. Después de años de actos de violencia y asesinato, el destino finalmente alcanzó a este peligroso asesino en serie. Acompáñame mientras exploramos cómo fue que Dahmer fue descubierto y enfrentó las consecuencias legales de sus terribles crímenes. Después de los horrendos asesinatos cometidos por Dahmer, el destino le tenía preparado una sorpresa. El 22 de julio de 1991, uno de sus futuros supervivientes, es el caso de Tracy Edward, escapó de su apartamento en Wisconsin. Edward, quien había sido atado y esposado por Dahmer, logró llamar la atención de dos oficiales de la policía en la calle. Gracias a su valentía, la racha de violencia de Dahmer estaba a punto de llegar a su fin. Al entrar al apartamento de Dahmer, los oficiales descubrieron un escenario macabro. Había fotografías y recuerdos de sus víctimas anteriores, así como restos humanos y evidencias de tortura y canibalismo. Dahmer fue arrestado de inmediato y puesto bajo custodia policial. El juicio de Freddy comenzó en enero de 1992 en Milwaukee. El caso atrajo la atención de grandes medios y de la sociedad, dada la naturaleza siniestra de los crímenes y la perturbadora revelación de los detalles durante el proceso judicial. Durante el juicio, Dahmer admitió los asesinatos y proporcionó detalles gráficos sobre los actos violentos extremos que cometió. Los testimonios de las víctimas supervivientes, los informes forenses y las pruebas recopiladas en el apartamento conformaron un caso abrumador contra él. A pesar de que Dahmer fue diagnosticado con trastornos mentales y su argumento fue que existía la posibilidad de que tenía una enfermedad mental en el momento de los crímenes, el jurado lo declaró mentalmente apto para ser juzgado. Así que el 17 de febrero de 1992 fue declarado culpable de 15 asesinatos y condenado a 16 cadenas perpetuas consecutivas en prisión. Sin embargo, la historia no termina aquí. Jeffrey Dahmer no pasaría mucho tiempo en prisión. En noviembre de 1994, mientras cumplía su condena en prisión en el Instituto Correccional de Columbia, Dahmer fue asesinado por un compañero de prisión. La muerte de Dahmer puso fin a una de las historias más aterradoras y perturbadoras de la historia de los asesinos en serie.
Su caso generó debates sobre la responsabilidad penal y la necesidad de mayor vigilancia en casos similares. Es importante recordar que detrás de cada víctima de Dahmer habían familias destrozadas y comunidades afectadas por sus crímenes. Aunque Dahmer ya no está presente, su legado de horror perdurará en la memoria colectiva. Bueno, espero que te haya gustado este videoblog. Sobre todo, déjame un me gusta y hasta la próxima.